Saludos a todos y bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Revolución Espiritual. Hoy traemos un tema bastante conflictivo, un tema bastante discutido en las redes sociales y es acerca del sesgo de los medios de comunicación. Como siempre, vamos a darle un toque de conexión con la espiritualidad y cómo influye todo este asunto en torno a aquellos que estamos en busca de la espiritualidad y que conocemos de estos temas de espiritualidad y religión, que hemos estado inmersos, que hemos estado viviendo en medio de todos estos, de este, lo que viene siendo el panorama religioso o espiritual. Según nuevas y claras evidencias, los políticos de extrema derecha, en especial lo que hemos venido hablando acerca del sionismo israelí, de los círculos más extremos también de la política de Estados Unidos, están planeando todas las formas de tomar el control de las redes sociales que están abiertas a las diversas opiniones globales y que informan a la población común y le permiten ver y analizar todos los puntos de vista de manera amplia y también llegar a sus propias conclusiones de manera autónoma. En especial, estas élites han hecho principal énfasis en dos plataformas. La primera en TikTok y la segunda X de Elon Musk, que también han permitido que se mantengan canales que ya en otras plataformas han sido censurados. Canales de información, canales de medios de noticias que no están alineadas al discurso occidental, al discurso de derecha, sino que también muchos de estos canales hablan, bien sea son canales de izquierda, socialistas, o que están en contra de algún tipo de ideología que está siendo promovida ampliamente dentro de los canales de, de los partidos de derecha, de los partidos dominantes, de los libertarios y todo este tipo de nuevos movimientos que se han hecho parte de las redes sociales en la actualidad. La idea principal de estos círculos de poder mundial es mantener a la población bajo el velo de la ignorancia. Es la meta de estas grandes élites que están detrás de las sombras y que gobiernan el mundo. Esto es claramente un ataque a la libertad de expresión y a la democracia. No sé qué opinas tú, pero por lo menos hoy en la actualidad hemos visto que estas redes nos han ayudado a ver o a comprender, a ver más de cerca las situaciones que están ocurriendo en lugares muy lejanos de la Tierra y también a comprender mejor cómo se están moviendo o cómo se ha movido esta manipulación mediática en los últimos 100 años, digamos, pero eh, las redes sociales solamente tienen 20 años y en estos 20 años se ha visto un cambio, porque muchas personas han podido entrar en conciencia a través de ver estas cosas, a través de ver canales que los ayuden a profundizar más sobre estos temas conflictivos. Para sorpresa de muchos, esto es algo que no se habla de manera oculta, sino que por el contrario lo han expresado figuras dominantes de manera totalmente abierta. En el video que te presenté en otra oportunidad acerca de Netanyahu y hablando claramente de sus planes de, de que estas redes sociales, por lo menos TikTok o X, bien sean compradas por estos poderes o bien sean dominadas y que los líderes de estas empresas se dobleguen a sus intereses. Y en ese video presenté también un comentario de Tucker Carlson, que es un youtuber, un influencer famoso con más de 10 millones de seguidores en YouTube. Y el mismo Tucker Carlson lo presenta en el canal, presenta a este discurso de Netanyahu como una intromisión de un gobierno extranjero, en este caso el gobierno israelí, a la política de los Estados Unidos. Condena esta intromisión del primer ministro Netanyahu en los asuntos internos del gobierno norteamericano y se habla sobre los planes
donde este Netanyahu habla de los planes oscuros de control, de mordaza contra los medios de comunicación alternativos que tenemos en este tiempo. Estos medios de comunicación alternativos, los cuales no poseíamos, como dije anteriormente, hace 20 años, han mostrado a la humanidad la barbarie de las guerras coloniales de manera clara y sin censura. Han mostrado la otra cara de la moneda. Esto se veía venir. Y creo que la guerra de Israel contra los palestinos, después de lo que sucedió el 7 de octubre, que no tiene justificación tampoco, pero después de esto se aceleró mucho más, revelando y esclareciendo la barbarie que estos políticos sionistas han llevado a cabo en contra de la población palestina por años, casi 80 años. Lo que ellos trataban de mantener en la oscuridad, porque todo esto era un tema muy tabú, muy oculto, se manifestó a la luz, porque todos estos políticos sacaron, revelaron abiertamente lo que realmente llevan en el corazón, y toda esta población que había sido sometida a una ideología sionista, cajanista por tantos años, se abrió por completo a expresarse, no simplemente con palabras, sino con acciones, con masacres, con eliminación de personas, con abusos a niños, mujeres y a todo este tipo de población que existía allí, dentro de Gaza y dentro de Cisjordania. Así que, como dice la Biblia, no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Ahora, después de todo lo que salió a la luz, el Estado de Israel quedó descubierto ante el mundo como un Estado terrorista, abusivo, un Estado paria que está rumbo a una autoaniquilación si continúan con estas políticas, un gobierno de extremistas que se mantiene en el poder y hace de las suyas, sin restricciones de ningún tipo, que no respetan las leyes internacionales ni a ningún organismo internacional, y que claramente se ve como los políticos norteamericanos están totalmente vendidos a estos intereses. Muchos de ellos por haber recibido grandes cantidades de dinero del IPAC para sus campañas, y otros también que están bajo amenazas, como se ha escuchado, amenazas del Mossad o de alguno de estos organismos de inteligencia, los cuales tienen archivos, fotos, información delicada que incrimina a estos políticos en distintos crímenes de todo tipo, en especial crímenes relacionados al tráfico de influencia, al tráfico de drogas, trata de blancas, como en el caso de la lista Epstein, donde aparecen muchas personas que estuvieron involucrados a crímenes sexuales. En la actualidad se encuentran grandes personalidades de la política dentro de esta lista, como es el caso del mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero este plan, orquestado por el sionismo israelí, no es algo nuevo o que surgiera de la nada. Quizás para algunos sí, pero para quienes hemos buscado profundizar más allá y encontrar los orígenes de tales pensamientos e ideologías fanáticas como la del sionismo cajanista, hemos llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que nos dijeron que eran simples y estúpidas teorías de la conspiración en realidad eran ciertas. Tal es el caso de los protocolos de los sabios de Sion, que estos también en Wikipedia aparecen, y de Wikipedia también tenemos que hablar que como una fuente ya no fiable en estos tiempos, aparecen los siguientes conceptos o definiciones de estos protocolos. Dice: los protocolos de los sabios de Sion es un alegato antisemita falsificado, publicado por primera vez en 1903, cuyo objeto era justificar los pogromos que sufrían los judíos en la Rusia zarista. Esto viene siendo la explicación o el concepto de qué son estos protocolos. Más adelante vamos a hacer uno hablando de Wikipedia y por qué Wikipedia ya no es un medio fiable para buscar información en este tipo de temas que son controversiales, porque también Wikipedia ha caído dentro de la censura y la manipulación de estos grandes conjuntos, o mejor dicho, organismos o asociaciones ocultas que tienen el poder económico y político de los Estados Unidos y que también quieren tener el poder en todas las partes del mundo.
La verdad es que este tipo de definiciones en el pasado me impidió leer mucho este tipo de escritos, más una persona como yo que estuvo primero dentro del cristianismo evangélico, luego estuve dentro del judaísmo ortodoxo por muchos años buscando hacer una conversión, hacer una aliyá también a Israel, ser también parte de ese grupo de colonos que estaban allá defendiendo o liberando esa tierra de la presencia gentil. Y no, estas cosas me impedían leer este tipo de escritos y lo veía también como parte de un invento para justificar el abuso, el antisemitismo y todas estas cosas. Pero cuando a la final me decidí leer y analizar esto, me di cuenta de que tiene una extraña y muy acertada conexión con lo que estamos viviendo en este tiempo, con los planes expansionistas del sionismo, que son hablados públicamente por Netanyahu dentro de la misma ONU, con mapa en mano, y el gran apoyo de las comunidades cristianas dispensionalistas alrededor del mundo, que aupan al Estado de Israel a continuar con sus masacres como si fueran los emisarios de la voluntad divina. En estos llamados protocolos de los sabios de Sión, que yo les voy a decir para no repetir mucho esta palabra y que este podcast no sea censurado, voy a llamarle los protocolos de los SS, aunque no tiene nada que ver con los SS del nazismo, de Hitler, la Alemania nazi o esas cosas, eh, voy a llamarles así. En los llamados protocolos de los SS, eh, se habla del sesgo informativo y del control de todos los medios. En aquel entonces los medios de prensa, teniendo el control de los periódicos y todas estas cosas, podrían establecer su única y torcida versión de los hechos o de la historia en general. Esto estaba casi logrado en la totalidad hasta que llegó el Internet, eh, de que el Internet apareció en el juego. Por 80 años nos vendieron una mentira sobre el tema del sionismo, sobre el antisemitismo, sobre la cuestión palestina, sobre la tierra de Israel. En muchas películas se satanizaban a los pueblos árabes que hablaban de lo miserable que eran los gentiles contra los mansos y humildes judíos de Europa, colocándolos como víctimas de una conspiración mundial contra los judíos, como rechazados, como odiados, como marginados entre los pueblos, em, cosa que se ve como un absurdo cuando vemos que los mayores capitales judíos no están ni siquiera en Eres Israel, sino que los mayores capitales judíos están en Norteamérica y en Europa, en Sudamérica, por lo menos en Venezuela. Cuando se comenzó el ataque en contra de lo que vino siendo el presidente Chávez, se hablaba de que Chávez estaba haciendo persecución contra los judíos, que era antisemita y todas estas cosas, pero veíamos que muchas de las grandes empresas todavía después de la muerte de Chávez y todavía gobernando Maduro en Venezuela, siguen siendo de capital judío extranjero, o de personas que tienen lazos muy poderosos con estos poderes económicos del mundo. Siguen invirtiendo todavía y siguen estando dentro del país, este, quizás de manera sigilosa, pero allí siguen. Entonces no existió nunca ninguna persecución. Entonces, Hollywood y las empresas fílmicas han sido también una gran herramienta, no solo para hacernos creer todas estas mentiras, sino también como no solamente lo que refiere al antisemitismo, sino también otras mentiras, como hemos visto, como los viajes espaciales, lo de la pandemia y otras cosas que tratan de meternos dentro del cerebro, para tratar de manipularnos y para tratar de que nosotros seamos susceptibles, que toda nuestra formación desde niños sea susceptible a todas estas mentiras y que no las creamos. Cada vez que el poder económico mundial se ve en peligro, se buscan nuevos enemigos a quienes satanizar y y así justificar alguna guerra.
tal como fue el caso en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, antes de que hubiera Pearl Harbor o de que Estados Unidos entrara en la guerra. No había excusa, no había motivo para llevar a los soldados norteamericanos, los jóvenes norteamericanos a morir en la Segunda Guerra Mundial. Tenía que haber un motivo. Muchos dicen que Pearl Harbor ya era algo anunciado, algo que ellos permitieron, que los mismos presidentes de Estados Unidos permitieron para poder así tener una excusa, así mismo como lo del 7/11 de las Torres Gemelas, una excusa para comenzar una guerra en otro continente y así mantener el poder o adquirir nuevos recursos, nuevo poder. Por lo menos antes de que comenzara Pearl Harbor ya habían años y años donde se había satirizado, se había deshumanizado la figura del japonés, donde aparecía el japonés de una manera satírica en los periódicos, como chupasangres, como asesinos, como crueles, como que iban a robar las mujeres de los norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo pueden ustedes buscar en Google o en diferentes documentos. Entonces, las empresas de Hollywood, las empresas fílmicas han sido una gran herramienta para esto. Y cada vez que el poder económico se ve en peligro, trata de hacer todo esto. Esto también sucedió con lo que viene siendo la guerra contra Saddam Hussein. Dijeron que tenían bombas de destrucción masiva contra lo de Bin Laden, con lo de Gaddafi, donde Libia era un ejemplo en África de prosperidad y ahora después de Gaddafi se fue reducida a las cenizas y a la división social. También lo mismo con los gazatíes, han sido satanizados como terroristas, todas estas cosas, y tenía que haber una excusa para ingresar en una guerra y para devastar a esa población bajo los planes de esta nueva élite que gobierna Israel. Mientras que en otros escenarios se limpia la imagen, es paradójico, pero se limpia la imagen de asesinos o de personas que eran realmente antagonistas en otro momento a las políticas de los imperios. Ahora se limpia la imagen, como por lo menos ahora el presidente de Siria, Abu Mohammed al-Golani, que era o es un líder de Al Qaeda, el cual tiene en su repertorio no solo miles de muertes, sino también la decapitación de cientos y miles de cristianos en Siria y en los lugares cercanos donde los conseguían los decapitaban. Era parte de la Al-Qaeda de Osama Bin Laden en Siria, así como lo oyes. Y este señor, al cual eh, fue en otro momento un enemigo y fue uno de los más buscados en el FBI, ahora está limpiecito. Ahora está totalmente limpio y lo presentan con traje, con corbata, en los mejores lugares, junto con los líderes, junto con el Trump, junto ahora con Putin. Es algo terrible. Se levanta en nuestra era. Este, em, entonces ahora está limpio siempre y cuando colabore con el mantenimiento de este imperio universal, de esta bestia que se levanta en nuestra era, una bestia disfrazada con traje de político humanista, como defensores de la paz, que hablan grandes discursos, engañan a la humanidad, con un mensaje ligado a la escritura de Moisés y de los apóstoles cristianos. Y esto me ha hecho pensar de si esa bestia que se nombra en el Apocalipsis tiene algo que ver con lo que estamos viendo ahora, porque según el Apocalipsis, la segunda bestia, que tenía dos cuernos, como los cuernos de un cordero, es decir, se hacía pasar por un cordero que representaba la pureza, la santidad, el temor a Dios, pero hablaba como dragón, es decir, aunque aparentaba piedad, eh, es elocuente, da discursos elocuentes que muchas veces son violentos y bélicos. Esta bestia no solo hablará o mostrará una apariencia de piedad, como un cordero, sino que también dice que hará grandes señales y milagros. Hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y esto lo vemos claramente como una alegoría de los hechos que estamos viendo en este tiempo, hechos guerrerísticos, bélicos, como lo que vemos hoy. Se han descargado prácticamente
varias bombas nucleares como las que se lanzaron en Hiroshima, pues son miles de toneladas de explosivos que fueron usados en Gaza para destruir toda esta ciudad, todo este pueblo, todo este país, digamos, pequeño país que era Gaza, más de 70.000 muertos y un porcentaje de personas inocentes que murieron y que todavía continúan sus cadáveres bajo los escombros, bajo la vista de la primera bestia. En este caso hago una alegoría porque hay una primera bestia y una segunda bestia. Y la primera bestia callaba en silencio ante todo. La segunda bestia tomaba el control de la primera y le quitaba su autoridad, aunque que paradójicamente le dice a todos que adoren a la primera. Es decir, aunque esta segunda bestia que se levanta en Medio Oriente eh, toma el control y hace lo que quiere, aún así le dice al mundo que Estados Unidos sigue siendo el país de la libertad. Esto ha sucedido en estos tiempos. La gran bestia ha tomado el control de la primera bestia y ésta solo sabe rendirse ante los requerimientos de esta nueva bestia que se levanta en el Medio Oriente. Con apariencia de santidad y de conexión con el antiguo pueblo de Israel, y esta conexión bíblica los hace ser bien recibidos por la gran mayoría del mundo cristiano. El mundo cristiano se desvive por ellos porque esta apariencia es la apariencia perfecta para, para el discurso perfecto, el doble discurso perfecto para ser aceptado. Pero esta vez lo que hace temer es que no es cualquier pueblo, ¿verdad? Esto se pudo haber repetido esta alegoría apocalíptica en muchos escenarios de la historia, pero esta vez lo que da temor es que esta nueva bestia no es cualquiera, sino que quiere establecer un imperio en Medio Oriente eh, a través del discurso de que son herederos del antiguo Israel, aunque esto esté en duda en la actualidad. Yo mismo lo pongo en duda. La conexión con dichas profecías está aún más presente cuando la teología bíblica le ha enseñado a las personas desde niños que todas estas profecías bíblicas se van a llevar a cabo en la tierra de Israel. Esto exacerba, aumenta la intriga entre los cristianos al ver todas estas cosas. Eh, Hablando todo esto, en resumen, voy a dar algunos textos que aparecen en este libro controversial de los protocolos de los SS que hablan sobre este plan de control sobre los medios de comunicación. Dice 1. Protocolo 12 dice: nadie podrá publicar nada sin nuestro permiso. De esta manera controlaremos lo que el público lea, oiga y vea, impidiendo que se difundan ideas contrarias a nuestro propósito. 2. La prensa será un instrumento poderoso para dirigir la opinión pública y mantener al pueblo distraído con conflictos triviales. 3. La prensa será toda de nuestra propiedad, o al menos estará bajo nuestra influencia. Por tanto, la influencia de nuestros enemigos quedará neutralizada. Protocolo 3. Por medio del teatro, de la prensa, de las diversiones, mantendremos el espíritu del pueblo ocupado, alejándolo de la reflexión de los asuntos serios. 13, verso 2. Los periódicos servirán para crear discordias, promover pasiones y crear divisiones internas entre los pueblos que gobernamos. Protocolo 14. A través de la prensa y la palabra moldearemos la mente pública, haciéndoles pensar lo que queramos. Las ideas que deseemos serán, las ideas que no deseemos o que no deseamos serán condenadas al silencio. Estas son solo algunas de las citas que se pueden encontrar en este misterioso libro, un libro que ha sido satanizado por un siglo, que se ha dicho que es una mentira, que no se debe leer a pesar de que hay tanta conexión con lo que estamos viendo en este tiempo. Y termino este podcast con algunas preguntas. ¿Será que acaso existe alguna verdad en estos escritos? ¿Realmente será un documento falso y sin ninguna verdad? ¿Acaso no estamos viendo este sesgo informativo en la actualidad? ¿Será todo esto algo casual o nos encaminamos a un nuevo plan de control mundial?
Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en este podcast. Los dejo con estas palabras y espero que eh, sea de ayuda para que ustedes continúen investigando esto. Y bueno, espero que se suscriban a mi canal y que compartan esta información. Gracias.